Buenas tardes, soy Aitor y Andrés otra vez y nada, este vídeo va destinado al estilo artístico del barroco. Bueno, para comenzar, al tener que comentar dos vídeos, lo haré por separado. El primero es un poco en general las características propias del barroco y el siguiente es un programa destinado a diferentes utensilios e instrumentos que utilizaron los pintores, escultores y demás artistas propios de este estilo. Bueno, para comenzar vamos a realizar un acercamiento al contexto histórico, cómo se encontraba la situación donde se desarrolló este estilo. El arte barroco se puede definir como la ruptura total del arte renacentista. Se recargan las decoraciones, se quiebran los ideales de proporción y equilibrio. La premisa fundamental es lo que parece es. Esa es la premisa fundamental del barroco. Luego la historia en este momento existe una ruptura en la iglesia entre los católicos y los protestantes y aparte existe un dominio absoluto de las monarquías, lo cual generan este paso del Renacimiento al barroco. Se comienza a utilizar además la propaganda para defender estos ideales, por ejemplo, de los protestantes o de los propios católicos. Entonces utilizan el arte a modo de propaganda para difundir lo que, como he repetido, los distintos ideales. También se utiliza la propaganda a través de las monarquías para defenderse, para darse a conocer. Al igual que en el Renacimiento, Italia sigue siendo el epicentro del barroco, al igual que lo hizo en el Renacimiento. El barroco italiano es el barroco, digamos, universal, aunque se dio en toda Europa. Además, un detalle importante es que se extiende más que lo hizo el Renacimiento, ya que utilizan más a su favor tanto la iglesia como la monarquía, el arte. Por tanto, se difundió más. Entonces, bueno, como en todos los estilos artísticos, vamos a comentar arquitectura, escultura y pintura. Comenzamos con la arquitectura. La idea es pretender crear edificios de valor propagandísticos, como hemos dicho antes. Entonces, el papel de la pintura y de la escultura dentro de esta arquitectura es primordial en todos estos edificios. Se persigue una unidad espacial a modo de, digamos, donde se da al espectador un papel totalmente primordial, es el protagonista. Y los edificios se realizan a modos de escenarios. Es una arquitectura móvil y que crea en el espectador una tensión constante. Hay que destacar en la arquitectura a Bernini y Borromini. Y como edificios se puede destacar el Palacio de Versalles o la Catedral de San Paul en Londres, que no tenía idea de que era barroca y bueno, he vivido en Inglaterra y conozco Londres y la verdad que es una catedral que impresiona, pero que desde mi punto de vista no sé si es porque me siento español o no, pero no tiene nada que envidiar a otros edificios que contamos en nuestro país. Pero bueno, es una simple opinión. En cuanto a la escultura, vamos a distinguir diferentes. Está la clásica de Francia, la imaginería de España y la de Bernini en Italia. Bernini es el difusor de la escultura en lo que es toda Europa. Entonces, bueno, características principales. Hay una dinamicidad, existe movimiento una movilidad en esas esculturas. Es una época caracterizada por contrastes de luz y sombras. Y de nuevo existe la teatralidad. Al igual que en las arquitecturas, el protagonista va a ser el espectador. La escultura va a ser siempre una representación y por tanto la arquitectura se pone a servicio de esta escultura siendo el escenario. Tiene una gran fuerza expresiva y hay que destacar una circunstancia que tampoco tenía ni idea, y era que las esculturas propias de los pasos de Semana Santa proceden de esta época, de este estilo artístico, del estilo barroco, tan propias en España, que tenemos en los pasos de Semana Santa, y mira, es un detalle que no tenía ni idea. Y ya luego por último tenemos la pintura, donde está Caravaggio en Italia,
Hay que destacar que es el siglo de oro en España, de la pintura española. Está Rubens en los Países Bajos, está Velázquez en España. Me gustó mucho en clase, aunque no venga en el vídeo, el tema de las meninas de Velázquez, ya que, bueno, como siempre digo, no tenía ni idea de estos aspectos, y me parece interesante ver cómo cambió la pintura y en vez de ser el típico retrato, es una pintura en la cual los reyes lo están viendo desde fuera y bueno, me parece interesante el cambio que dio Velázquez ahí. La verdad que sabiendo estos detalles a uno le interesa, incluso te abren, te incrementan las ganas incluso de ir a visitar estos cuadros, porque verlos por verlos no tiene sentido, pero si sabes el trasfondo que ellos tienen, la verdad que me parece interesante. En cuanto a la pintura, hay que destacar dos características. Está el tenebrismo, como hemos comentado antes, hay un gran contraste de luz y sombras, y luego está el naturalismo. Es decir, es como comentaste en clase, además me acuerdo, que las imágenes son religiosas, pero están adaptadas a la época en las que la pintan. Es decir, puede aparecer Jesús, pero Jesús aparece en un contexto de la época en la cual se desarrolla el barroco, lo cual es interesante también. Y bueno, ya hay que decir que predomina el color, son muy coloristas, y hay diferentes géneros, como es el género religioso, mitológico, retrato. Y bueno, en cuanto a las de género, como comentaste también en clase, están los bodegones, y me resultó también interesante la circunstancia de que los bodegones en Italia, debido a su época gloriosa que estaban viviendo, eran bodegones cargados de cáliz, de frutas, de grandes alimentos, de alimentos caros, y en cambio los bodegones de España, debido a la época en la que se encontraba inmerso el país, que era la Inquisición, y estaba prohibido, digamos, el dar como que tenemos muchas riquezas y demás, los bodegones eran una perdiz, un vaso con vino y poco más. Me resultó interesante. Y bueno, en cuanto a la pintura, el último detalle ya es que se desarrolló un nuevo estilo, un género nuevo, que era los paisajes urbanos, que no se habían desarrollado hasta este estilo. Y bueno, una vez comentado el barroco, así a modo de resumen, lo más rápido posible, tratándonos de no extendernos demasiado, pasamos en el siguiente vídeo a comentar las reglas ocultas del arte, como comenté antes, comentar, valga la redundancia, ciertos instrumentos que utilizaron pintores, los cuales ayudaron a crear bonitas pinturas propias de este estilo. Gracias.